El padre pudo ver una vieja mujer llevando un gran cuchillo de cocina y cargando una bolsa de tela bañada en sangre. Al parecer, tenía dentro una cabeza humana. Atravesó la entrada al dormitorio y salpicó con ella a los chicos que descansaban en el piso, con ese líquido rojo brillante. Lo que no se vio. Relatos de miedo. La casa maldita. Faltaban muy pocos días para la mudanza. Todo se había realizado rápidamente. El ascenso de puesto del padre lo apremiaba a cambiar de ciudad con toda la familia. No habían tenido tiempo de escoger una casa adecuada para la mudanza. Sus contactos fueron de mucha ayuda en conseguir una vivienda amplia para la numerosa parentela. Era una residencia que había tenido mejores días, pero la familia venía a vivir en ella con mucho optimismo, sin que les importara la mala condición actual. Esta era la oportunidad de iniciar una nueva etapa familiar, y la mejora laboral ameritaba tener una casa más grande. Llegaron muy entrada la noche al ahora hogar. Por un hábito desarrollado con el tiempo, los 6 hermanos se las arreglaron en un solo cuarto. Por la premura de acostarse y descansar, la elección de las habitaciones se realizaría al día siguiente. Esta habitación les gustó mucho a los jóvenes. Se podía ver un árbol desde la ventana, que estaba sembrado al lado de la casa. A pesar de la alegría, era mayor el agotamiento, y por eso se durmieron casi de inmediato. La noche transcurría tranquila. Por esos días la luna llena era imponente. Los vientos hacían que los árboles se movieran con mucha fuerza y por momentos con un ruido estremecedor. A la mitad de la noche, todo quedó en silencio, cuando de pronto se comenzó a sentir un sonido particular, constante, seco, con ritmo. El padre despertó al escuchar aquel ruido repetitivo. Se levantó de muy mal humor. Aproximándose al cuarto de los muchachos, su intención era reclamarles por seguir sin dormirse. Sin embargo, no logró llegar siquiera a la puerta de la habitación. En pleno pasillo, la iluminación que aportaba la gran luna permitió que pudiera ver la silueta de un ser humano pequeño y colgado, ahorcado en medio de la habitación de los niños. Esta forma espectral se mecía y chocaba sus piernas contra la pared. Este era el ruido que lo había despertado. Con la intención de que los demás no entraran en pánico, atinó a taparse él mismo la boca para no gritar del gran susto que le daba ver esa espantosa escena. Se controló para poder decidir qué hacer. Su mayor miedo era pensar que el ahorcado fuera uno de sus niños. Esto lo estremecía. En algún punto no pudo más y gritó con gran fuerza. Fue un grito ahogado, desgarrador, realmente terrorífico. La desesperada vociferación despertó a todos. Se levantaron rápidamente y uno de los muchachos prendió la luz. Los otros se abrazaron asustados entre ellos. Una vez que el dormitorio quedó iluminado, no vio más la figura colgada de una cuerda y el padre poco a poco se calmó. Por las dudas,
Les pidió a los chicos que cambiaran de habitación y los acostó a su lado en su cuarto, pero él no pudo conciliar el sueño. No durmió. Pasó la noche en vigilia cuidando a sus hijos. Las horas de oscuridad se hacían largas. El viento y los árboles comenzaron a hacer ruido nuevamente. El ambiente se hacía cada vez más denso, hasta que llegó el esperado amanecer para analizar con mente fría lo sucedido. Anocheció y tal como el día anterior se hacía interminable. El ruido comenzó intensamente. Esta vez eran golpes largos. Al final del choque se escuchaba como si fuese una sandía reventando contra el suelo. El estruendo no paraba hasta que decidió nuevamente ir a la habitación cruzando el pasillo. Solo que ahora sabía que eran los pies del ahorcado chocando contra la pared, o al menos eso creía. Se armó de valor para volver a presenciar la terrible escena, pero esta vez no vio un ahorcado. El estrépito venía de la figura de un hombre de contextura delgada, pero muy molesto, el cual le reventaba la cabeza a batazos a una muchacha. Logró tener la calma necesaria para iluminar la habitación y así la visión desapareció. Pero él presentía que esto no era una solución permanente. No pasó mucho rato y ocurrió que los espectros ahora aparecieron en la siguiente habitación a oscuras, que era la suya, donde la familia completa se encontraba durmiendo en esos momentos. El padre pudo ver a una vieja mujer llevando un gran cuchillo de cocina y cargando una bolsa de tela bañada en sangre. Al parecer, tenía dentro una cabeza humana. Atravesó la entrada al dormitorio y salpicó con ella a los chicos que descansaban en el piso, con aquel líquido rojo brillante. Lleno de terror, prendió las luces. La aparecida se desvaneció con cualquier vestigio de que hubiera estado en la habitación. En un arrebato de lo que parecía locura, el padre alumbró cada esquina a la vista de su sorprendida familia, que no veía ni sentía nada extraño en la casa. Pensaron que éste se había estresado mucho por el cambio de lugar, puesto de trabajo y la prisa al mudarse. Presumieron que la tensión lo había puesto un poco neurótico. Pero papá sabía lo que pasaba en esa fantasmal casa. Cada noche ocurría exactamente lo mismo. Siempre cerca de la medianoche se daba alguna macabra escena de muerte. En muchas ocasiones lograba dar luz a la vivienda entera sin que lo notara su familia. Cuando no lo lograba, se veía obligado a presenciar la macabra aparición. No entendía qué pasaba. Aterrado, pudo averiguar que en la casa vivió hace mucho tiempo una anciana con su hijo, su nieto y una joven nana. Investigando con los pocos vecinos de alrededor, le contaron que en esa casa se desarrollaron terribles eventos. Contaron que la anciana, siendo muy joven, había tenido un hijo llamado Carlos, producto de una violación por parte de su progenitor. Este nació con trastornos mentales. Estuvo varias veces internado en sanatorios por muchos años, hasta que la madre no pudo costear más los gastos médicos y tuvo que tenerlo en casa. Por su historial demencial, lo tenía encerrado en una habitación. Un día como cualquiera, fue a llevar comida a su perturbado hijo al cuarto del encierro. El insano
aprovechó la ocasión, dio rienda suelta a sus bajos instintos y violó a su propia madre. Producto del hecho, nació Raúl, quien también había heredado la misma condición que Carlos, su padre hermano, pero este además era esquizofrénico, escuchaba voces. Pasaron algunos años y cierta noche la madre tuvo que salir de compras. En ese momento, Carlos pudo escapar de su claustro. Merodeó por la casa, atrapó y llevó a la nana que cuidaba al niño a su habitación. Abusó de ella y le quitó la vida, matándola a golpes, destrozándole la cabeza con un gran bate de béisbol. Seguidamente fue el turno de su hijo Raúl, a quien asesinó colgándolo con su correa de la viga de la habitación. La mujer no tardó en volver y al ver la terrible escena se llenó de espanto, rabia y de un odio ciego. Cogió un cuchillo de cocina, abalanzándose, lo hundió con fuerza una y otra vez en la espalda de su hijo. Varias veces, muchas veces. Una vez muerto, lo degolló, guardando la cabeza en un pequeño saco de trapo, para después lanzarse por el balcón de una de las habitaciones, cargando la cabeza ensangrentada del loco en la bolsa de tela hasta su muerte. Definitivamente, en vida y más allá de la muerte, fueron almas atormentadas desde siempre. Ninguna descansó en paz. Solo algunos que pasaron la noche en el lugar lo sabían. Ahora, el padre promovido y nuevo habitante de la maldita casa debía decidir irse de allí o aprender a vivir con la maldición de los espectrales habitantes, de los que solo él sabía, escuchaba y veía.